Estamos al aire. Estamos al aire. Estamos Esto muy- casi nunca pasa. Efectivamente al aire. Buenas tardes o buenas noches. Claro, ¿no? porque puede ser que Todo estés el- viendo esto en claro. la tele. Claro, porque ahora salimos en televisión. En Es la una tele nueva de tecnología la trasnoche. que se viene. Viene. Ojo con la Se televisión. viene, se viene. Pero la 12 gente nos mira. de la noche del martes o 00 del miércoles, depende como uno lo quiera enfocar. O sea, las 23:50. Para mí hay que decir 23:59. Pero ¿sabes qué pasa? Encima vamos después del himno. Bueno, 23:59. Prendés la tele, escuchás el himno, Lo cantás. te levantás, lo cantás con la escarapela de Creo que es del una mundo. versión, si mal no recuerdo, solo instrumental. Bueno, Lo podés cantar lo mismo. es karaoke. No es instrumental. es karaoke. Bien. Y de acá volvió Carva. Sí, un poco más rubio. Más bajito, hay que decir todo en esta vida. Digamos todo. Igual no juzgamos. No, no, pues jugamos por la apariencia ni ahí. Para nada. Hola ¿Quién- Dani. ¿Quiénes Hola, somos? Dani, ¿cómo estás, Dani? ¿Todo bien, Dani? Ay, Dios mío. ¿Quiénes somos, por Dios? Dani y Dani. Los Danis. Es como el meme del hombre araña, ¿no? Sí. Pero no son parecidos. ustedes. No. Nada. A él se le parece la voz a Carva, Sí. se le parece el nombre a mí y yo me Sí. parezco a Carva, Sí, aparentemente. aparentemente sí, por transitividad. Bueno, y todos los que no somos Dani y los que son Dani también, somos Ciencia del Fin del Mundo. Somos esto, no hay más. Les pedimos mil disculpas. Vamos en vivo los jueves a las 19, los martes a las 20 por la radio, los miércoles a la medianoche en la tele. O los martes. Los martes a la noche, verdaderamente. Al inicio del Justo miércoles. nos tocó el horario más difícil de explicar. Para mí hay que decir 23:59 del martes igual. Y constantemente en Spotify haciendo esto que es sentarnos a contar historias de ciencia y de la Ponele, vida y de sí. ajedrez. Mucho ajedrez. Y sí, es el juego ciencia, El juego de ciencia. ¿no? Pero no es un deporte. Es Sí, un deporte, sí. Pero también se le dice juego. Bueno, igual el fútbol es un deporte, también es un juego. Bueno, No, digo, porque No, viste, no. parece que hay doble vara. Nadie habla diciendo, che, pero no es que el tenis es un juego. Y sí, huevón, es un son- juego. ustedes son los que están todo el día diciendo que el ajedrez es un deporte. Y sí, lo es. Y bueno, Bien. Pero como juego me no indican- mata deporte. Bueno, está bien. La cuestión es que hoy tenemos un invitado especialísimo, que los que escuchan Ciencia del Fin del Mundo en formato radio ya lo conocen, le conocen la voz al compañero que... Vieron que aparte hace como acting de radio. sí, no. Hola, Ciencia del Fin del Mundo, buenas noches. Acá Daniela Naya para dar el reporte del tiempo. Si no le pongo onda y hablar del tiempo puede llegar a ser lo más aburrido que te pasó capaz. Así Pero lo que logra es que sea de lo más divertido, man. Sí, Eso es lo totalmente. mejor. Totalmente. Y hoy ya nos trajo un tema para hablar. Sí. Porque vino recién y se sentó y dijo, flaco, dale, ¿a qué hora salimos? Yo ya estoy preparadísimo, a ver. Y, Sí, yo no me acuerdo, te dijo el martes que iba a pasar hoy. no, pero igual como esto sale... Hoy hace falta actualizar ahí, viste que te dije Tengamos que en sabes. cuenta que Napoli esto campeón. está... Ese es el tema de hoy. Claro. Hoy esto sale tal vez en la televisión muy adelante. Entonces Sí. vamos a hablar con Dani a raíz tal vez de lo que está pasando en estos días de fenómenos climatológicos que trascienden El pronóstico del de esta semanal del semana. tiempo. Porque es el chico del tiempo. El chico del tiempo. Times Boy. No, time no. Ya sé, es el chiste. Weather, Weather. weather. Ya sé, pero era el chiste. Pero weather es tiempo y clima es otra parte. Climate, sí. Bueno, tienen dos palabras diferentes para el tiempo meteorológico y para el tiempo. Claro. Eso soluciona Eso soluciona muchísimo. mucho. Pero en general en inglés tienen más palabras iguales entre sí que en español. No sé. Sí. Habría que hacer un. Preguntan dónde está Carva. Mira, no sabemos. Carva Está está en- desaparecido en Sí, acción. en este momento, no sé, puede estar en cualquier lugar, Creo que está en Probablemente- Amsterdam. reunido con gente que no somos nosotros. Probablemente en una zanja, borracho, tirado. Pero no es nuestra responsabilidad, así que Sí. nada, tomen con responsabilidad. No, luego nos falta tener a Juan Manuel Carballeda a cargo. ¿no? Tal cual. En Ámsterdam. Claro. Cada uno hace lo que puede con su vida. Pero bueno, como no está Carva, trajimos a Dani. Es lo que había, es lo que se encontraron para. ¿Qué puede venir? Ah, tonto, no digas eso. Igual no fue lo primero que encontramos. No, O sea, estuvimos no. mandando unos Sí, sí. cuantos mensajes, qué sé yo, y Nunca soy la primera opción.
Bueno, ¿y de qué fenómeno nos vas a hablar hoy? Quiero que veamos una sola cosa. Este es Caro en Francia. No. Es Caro en Francia hablando en una radio que se llama RFI, que es una radio en español en Francia. Y bueno, esta es la foto que hay, ¿eh? O sea, busqué Juan Manuel Carballeda en Google, quiero Tipo, decir. Juan Manuel Carballeda, Francia. No, fue puse Juan Manuel Carballeda. No, y salió esta. ¿De qué estaba hablando? Es la pregunta, de en ese cualquier momento. cosa. Está subido el 2 de mayo. Así que. Para mí está diciendo que. Está hablando el sobre coronavirus no vaya a- epidemias en la historia. Se parece mucho al meme de los aliens, del chabón ese que Sí, explica. tal cual, está hablando de Puede ser un Está nuevo bien, meme. Sí, Pero bueno, sí, hoy- nace un meme. Hoy te convertís en meme. Bueno, y ahora sí, el chico del tiempo. Bueno, ¿De qué nos vas a hablar hoy? yo te voy a hablar un poco ¿Por qué? de las sequías, te creo. Bueno, Eso, porque los argentinos estamos preocupados, además de que se nos cae el mate, Estamos se torpes, nos lo cae la también. economía porque nuestros campos Está están secos porque no llueve. No llueve y tenemos calor, además. ¿Tenemos de que- calor, puto? Mirá cómo Sí, está. Sí. Esto es real, y es de ahora. Sí, no, totalmente. De hecho, cayó mucho el rendimiento de todos los productos del campo y se está exportando mucho menos de lo que sería normal, producto de que tenemos ya 3 años consecutivos de sequía. Es una sequía bastante histórica. ¿Sí? ¿Dónde se mira acá? ¿Para ahí o para acá? ¿Dónde No, lo donde vos sientas? quieras. ¿Saben? Sí. Listo. No, está bien. O sea, esa es la No, cámara no, principal. Nos miramos entre nosotros. No, miramos que- acá, Lo que pero- esta vez habla un poquito más. Ah, más fuerte. Más listo, fuerte. listo, se te habla. Fuerte, como quieras. No, el tema de la sequía ahora está muy actual, es un tema muy actual y si bien es un tema que trasciende un poco lo que pueda pasar este año, el año que viene o el otro, viene pasando mucho en estos últimos 3 años, es decir, hay un déficit de precipitaciones muy, muy importante que se viene acumulando, sobre todo en la zona núcleo, ¿viste? Norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, que es donde más rendimiento tiene más productividad, digamos, tienen los campos y de donde sale más soja, maíz, trigo, un poco de todo. Eso lo que está haciendo es que, como nuestra economía es fuertemente dependiente de las exportaciones primarias, porque no somos un país del centro, sino de la periferia, no somos un país del fin del mundo, entonces esto hace que fenómenos climáticos que capaz en otros países tendrían un impacto no tan severo, acá impacten muy fuerte en la economía, en la salud, en el ambiente, en prácticamente todo. Ujú. Prácticamente todo. Y bueno, pensaba hablarles un poquito de eso, contarles que hay digamos, como las sequías son fenómenos regionales y hay mucha ciencia alrededor del tema digamos, de los temas climáticos. Leandro acá vino a explicar muchas veces muchas cosas, pero... No acá, ¿no? en la Ah, radio. en la- ¿Cuándo Pero viene? bueno. Cuando lo invitemos, tenemos que invitarlo a Leandro. a que haga- que Acá haga uno puede venir y tirar el una show. invitación formalmente, tipo, Leandro, te En reto a vivo, venir además. en vivo. Te reto a venir, Leandro. Claro, es un challenge. Claro. Igual Leandro puede hacer su show del día después de mañana tranquilamente. Sí, sí, También, sí. como vos. Sí. Viene y dice, bueno, dale, a ver. Cualquier día, ahora lo llamamos y viene. Bueno, más que nada contarles 2 cositas. Una, los fenómenos, la sequía está principalmente relacionada con el fenómeno de la niña, ¿sí? ¿Qué es el niño y qué es la niña? Bueno, el niño es un fenómeno, seguro Leandro también ya lo ha explicado en la radio, pero es un fenómeno de escala climática que se da en el océano. ¿Sabes? No, que Leandro hablaba en la radio de que había algo con los pescados, como que baja la cantidad de pescados. Claro, en el niño, el océano está más caliente Ajá. y lo relacionaban con la llegada del niño Jesús, por la época en la que, o sea, el nombre del Ah, niño es por el porque niño por Jesús, fines de diciembre. aparentemente, porque se daba Y que claro. entonces pues cuando había que ponerle nombre a la niña, querían ponerle el antiniño, pero Claro. quedaba medio el anticristo. Claro, claro. Como que le decís tipo el viejo, el antiniño, la niña. Y el tema es que ese fenómeno oceánico que pasa al oeste de Perú, digamos, la zona ecuatorial, que tiene que ver con el océano y no es algo meteorológico, sino oceánico, impacta en la atmósfera y se acopla a un evento, un fenómeno que se llama oscilación sur, por eso se llama ENSO, el niño oscilación sur. Que ese fenómeno atmosférico sí es el que trae el impacto del calentamiento sobre el océano hasta acá. O sea, de alguna manera ese golpe de calor en el océano genera algún tipo de perturbación en la atmósfera que viaja y viaja a todo el sur de Sudamérica. Y en particular en la zona nuestra, en la zona núcleo, lo que genera la niña es menos precipitación de lo normal. Lo que genera el niño después es más precipitación de lo normal. Por eso las grandes inundaciones, ¿se acuerdan? La del 2015, que fue bastante complicada, fue un año niño, que fueron 2 años niño en realidad, que se fue acumulando y fue lloviendo más, y bueno, tuvimos inundaciones. Acá tenemos 3 años de niño, entonces tenemos sequía fuerte. Tremendo.
El tema alrededor de la información, digamos, de las sequías y de los fenómenos como estos, es, uno, qué hacemos con esa información, dos, cómo la organizamos, cómo hacemos que llegue a tomarse decisiones con esa información, ¿sí? Porque lo que suele pasar es que la información no termina llegando, digamos, que la necesita. O sea, la ciencia, sabemos bien, para que se convierta en bienes, servicios, en cosas aprovechables por las personas que no están dedicadas a la ciencia y por el común de la sociedad, tiene que pasar algo en el medio. Entonces, el tema con la información de este tipo es qué pasa en el medio, qué hacemos con esa información para que llegue a que se tomen decisiones con eso. O sea, para que sirva para algo, no solamente para decir, estoy generando conocimiento, de hacer, Qué digamos, importantes cientificismo. que somos. ¿Cuántos papers que tenemos? Mirá, mamá, sin manos. Con ChatGPT. Ahora con ChatGPT. Bueno, el tema es qué respuesta institucional se da, ¿no? Para que esta información, este conocimiento se convierta en decisiones, se convierta en una llegada, digamos, sirva para cosas que no sean solamente tener un montón de conocimiento súper interesante y sea valioso. Y desde el ámbito científico, académico, institucional, político, un poquito de todo esto, lo que se generó a partir del liderazgo, digamos, del Servicio Meteorológico Nacional y de los organismos meteorológicos de la región, es el CISA, que es el Sistema de Información sobre Sequías para el sur de Sudamérica. Como las sequías son un fenómeno de escala más regional, digamos, no es algo que pasa acá, sino que no reconoce frontera, la verdad es esa. Entonces, junto con otros países, junto con Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, se armó el CISA. Entonces, el CISA es un sistema de información. No, es bastante irrespetuoso. Es muy respetuoso. Como flaco, pasá por la aduana. Si vas a pasar por acá, pagá por lo menos derechos de aduana. Es el tema con los fenómenos meteorológicos, son muy irrespetuosos. Bueno, el CISA se armó justamente para dar una respuesta regional a la información, a la provisión de información sobre esto. Entonces, de alguna manera, genera información que sirve o está más accesible para que todos puedan usarla, o al menos los sectores que más uso le dan información climática tengan un mejor acceso. Y sobre todo para unificar criterios, porque pasa mucho. Hoy en día la información meteorológica es la que más pasa, porque depende de qué aplicación consultas. Claro, uno te dice que llueve, el otro te dice que no, usas AccuWeather, pasa una cosa, usas el otro. Sí, total. Bueno, con esto pasa parecido. Entonces es importante también como respuesta política regional decir, bueno, nos ponemos de acuerdo, suponemos que lo que va a pasar, lo que estamos más de acuerdo que va a pasar es esto, y entonces damos esta información. Y eso está, el segundo aspecto interesante que tiene esto es que está abordado de manera interdisciplinaria, o sea, hay especialistas de distintas disciplinas y hay un marco común, digamos, de conocimiento que se trata de dar para abordar este tema, sobre todo para trabajar con actores en particular que son los más interesados capaz en usar este tipo de información. El agro, la navegación y la energía, que son como sectores, no es como nosotros que decidimos a la mañana que nos vamos a poner, o a lo sumo el día anterior, y bueno, no me importa mucho cómo está. Te arriesgás y decís, bueno, si llueve me mojo. Exacto. En cambio, el que tiene una represa hidroeléctrica dice, si viene un semestre seco, largo menos. Ahora, si viene húmedo, ya empiezo a largar, porque cuando vengan las lluvias, no voy a tener capacidad. Entonces, qué vida estresante, ¿eh? Mal, ¿no? Tener que decidir si largas agua de la represa. Todos los santos días de tu vida. ¿Largo o no largo? Como que tenés que vivir 6 meses adelantado. Bueno, en el campo pasa igual también. Pasa, bueno. Bueno. O sea, además el periodo de siembra es uno particular. O sea, tenés un límite y tenés que tomar la decisión. Siembra o no siembra. Exacto. Entonces, esas decisiones que tenés que tomar son decisiones fuertemente influidas por la escala climática. No tanto por el día a día, sino por la escala del clima. Entonces, como está apuntado a públicos en especial y trata de generarse una proximidad con el usuario. Uno como meteorólogo sabe que una parte es la información y la otra parte es el vínculo. Entonces el vínculo que vos generes con ese usuario, con esa persona, con ese actor social o esa institución que necesita la información es muy importante. Porque es lo que permite, primero, que confíen en vos y segundo, que si tienen dudas te los pueden preguntar. Y no tengan ningún temor a la hora de decir, a ver, pero pará, porque esto no estoy entendiendo. ¿Esto por dónde va? Bueno, ese intercambio, ese ida y vuelta que es fundamental para que la información sirva, impacte, es lo que se trata de generar con equipos interdisciplinarios y con sectores a los que se apunta de manera específica como para esto que se suele llamar en el ámbito meteorológico internacional la última milla, ese último trayecto de que vos empezaste a tomar datos, empezaste a hacer modelos con eso
hiciste toda una red global, hiciste un montón hiciste un montón de cosas, un montón de conocimiento le metiste y al final vos tenías la información y no llegó. Claro. La persona que tenía que tomar una decisión no la tomó porque no le llegó la información. O sea, porque ese último trámite que hay que hacer es donde más cuesta hacer el traspaso. ¿Por qué? Porque es donde más abismo comunicacional hay. Claro, como que sabemos un montón de modelos, de radares, de matemáticas, de las cuentas, no sé qué, y esa última partecita que es en realidad fundamental para que todo esto funcione, Ujú. como que hacemos un poco de agua, Sí, exacto, valga valga la la redundancia. redundancia de la sequía. Bueno, o sea, hacemos agua ¿por qué? Porque esa información que estaba por ahí, ese conocimiento que estaba, no llegó Ujú. a que se tome la decisión que se tenía que tomar. Entonces, digamos, es un poco para contarles qué es este sistema de información. Pueden entrar en la página del CISA, lo buscan, lo googlean, SSA, ¿sí? Y es interesante para familiarizarse, hay muchos índices, hay muchas cosas que sirven. A mí me gusta mucho verlo para comparar situaciones de años, por ejemplo, ahora que estamos yendo hacia el niño, que Leandro seguro sacó unos hilos muy interesantes, Leandro Díaz, hablando de qué pasaba con esto del niño que se viene, que parecería, digamos, ya ser bastante probable que viene un niño. ¿Con No cuántos hay un meses año- de anticipación? 9, boludo. ¿Sabes? Nueve. Niño. Escúchame, ¿Cómo es la web? Si la ponemos. eso, ¿cómo La eso? web del Tipo CISA ahora escribir ahí. te la buscamos porque yo no me la acuerdo. SISA, igual Claro, buscamos SISSA. SSA. Después tenés que buscarla porque tiene otras palabritas en el medio Sí, del ahí centro lo- regional, pero bueno, ahí lo... No hay- antes de que, o sea, pues ya tenemos que pasar a la otra cosa. ¿Hay años en los que no haya ni niño ni niña? Sí, neutro. Un año que no pasa Niño. nada. Neutro. Años Los niños. años Año, niños. año anticonceptivo. No, los años neutros. Los años neutros, ahora por ejemplo estamos... Vieron flojos con el nombre ahí. Y bueno, se la rebuscaron todas, no sé. Los científicos poniendo nombres. Claro. Ahora estamos en una fase neutra de la atmósfera, está yendo a una fase neutra. Veníamos de niña, el océano ya dejó de ser niña, pero acá seguíamos en atmósfera niña Género porque fluido. se desacopla hasta que se desacopla. No es digamos. como dice Bart, que dice, es niño, niña, niño, niña. No, no es así. Y para cerrar, acá Diego nos dice una valoración, dice, qué fenómeno este niño. Qué Dale, fenómeno. dale. Qué grande, Dani. Muchas gracias. Bueno, bienvenido a Twitch. Gracias. Esta es la primera vez que estoy en Twitch, la verdad. Es una experiencia nueva. Aparte, ver que están mandando mensajes de que cómo cambié en el viaje que hice recién. La verdad que, pero siempre fue el mismo. ¿Eh? Bueno, espectacular. Habría que hacer acá como un corte. Sí, no sé, un Tommy Se Daly pone Claro. por atrás. malabares. Y algo como un Sí. Corte y una comic quebrada. relief. Sí, para si empezar a dar tuviéramos cosas auspiciantes, diríamos ahora vamos a ser Claro. auspiciantes, pero bien. Pero bueno, tenemos esta botellita de tech. Ahí. Nuestro auspiciante es nuestro empleado. Bien. Dicho esto, Vamos a hablar, mirá, vos que querías, a vos te hiciste el piola hablando al niño, mirá esto de lo que vamos a hablar. ¡Pah, boludo! El universo flotando, el Todo. tiempo. o sea, el inicio de la Tierra y de la vida. O sea, Es vamos- tipo, vamos a hablar sobre todo. sobre la existencia en sí, solo del inicio, De todo. claro. que es todo. ¿no? Porque al principio En el principio no había nada, No, porque y en después realidad- había Y después todo. estaba En realidad todo. Qué creacionista tu vida. Instantáneamente. No nos vamos a ir hasta la Bíblico. nada, no vamos a salir desde la nada. Bueno, No bien, es bien, el- No, pero posta, o sea, posta. Póster. Postal. Antes de el Big Bang, se supone que no había nada. Nada. Eso, según Einstein, era una idea creacionista de algunos sectores religiosos para instalar. Bueno, es que no tiene sentido que no haya nada. yo qué sé. Pero aparte me da mucha angustia. A mí también. Que no había Y aparte, nada. ¿qué pasa si no había después? ¿Dónde no había? ¿Dónde no había? Ah, me tengo que ir, me vuela la mente a mí, me vuela la mente, me pone No, mal, me no vamos, angustia, no vamos me a entrar angustia. ahí, no. Bien, Bueno, gracias, bien. por favor, porque no llegamos al final, sino... Sí, igual tampoco sé si vamos a llegar al final, No vamos a llegar al final, pero no pasa. pero bueno, a algún final vamos a llegar en algún momento. De vuelta a poner Oh, por no. esa imagen de vuelta y ya está. Claro. ¡Pah! El fin. El tiempo. El fin Es de genial. todo. Me encanta, Es espectacular. es una maravilla. Bueno, en realidad vamos a el planeta Tierra y cómo empezó todo en este planeta. En la Tierra, no en el universo. En la Tierra, Bien. ¿no? O sea, no nos vamos, tampoco
Tampoco la pavada, escúchame. No, porque aparte, o sea, posta que no se puede. No, No, no te se puedes puede. pensar. Eso. No hay manera. Entonces, nos situamos planeta Tierra, La Tierra. Bien. ¿no? Ahí está. Planeta La Tierra. Tierra. Todos estamos de acuerdo de que hay vida en la Tierra. Más Sí. o menos. Inteligente, no sé. Claro. ¿Qué clase de- Algún tipo de vida hay. Ah, vida hay, ¿no? Sí. ¿Por Hay qué? muchos vivos. Ta- ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué hay vida en la Tierra? ¿Y por qué no la habría? O sea, ¿y por qué? No es filosófico, es Ahí se le está biologicista. explotando la Porque cabeza. existe el carbón. ¿No? Bueno, sí, en Porque hay parte agua. porque existe el carbono, porque hay agua. Y hay agua Pero no- líquida, ¿No puede haber vida sin agua? al menos no como la conocemos. Claro, por eso, pero hipotéticamente podría en otros planetas tal vez. Pasa que si la única vida que conocemos es la vida de este planeta y la vida de este planeta se benefició del agua, Qué geocéntrica que sos igual, ¿eh? Como que... perdona a los compañeros que nos están viendo en Venus. Les pido mil disculpas. O más allá. O allá. Porque eso también ¿No? es sistema solar O en céntrico. Andrómeda. No, ¿qué decís? Láctico céntrico. Ahí Y está. galáctico céntrico. Eso. ¿Qué onda en Andrómeda? Eso. Bueno, disculpen a fin del mundo de Andrómeda. Esto sí que es el fin del mundo. Bueno, en el planeta Tierra tenemos vida porque tenemos agua líquida, ¿no? Mm. Y el agua es líquida básicamente porque estamos a una distancia del Sol que el agua no se evapora ni se Ni se congela, Bien. ¿no? Porque el Estamos resto... al dente, diríamos. Estamos en el lugar a una distancia ideal. A punto. Claro, igual tratándose de cortes de carne, por ejemplo, el a punto puede llegar a ser polémico, Claro. porque ¿qué ¿Qué es a punto? ¿no? Claro. Pero bueno, no importa. El planeta está, Ok. ok, a punto de la distancia del Sol, Y a punto de estallar. pero bueno, no por culpa del resto de los planetas o del sistema. Además, bueno, el planeta Tierra tiene un núcleo, el centro del planeta es magnético, ¿no? Ajá. Y eso está bueno porque permite que haya atmósfera, ¿no? Bien. Si no, los rayos solares, el viento solar, perdón, no los rayos, el viento solar arrastraría todos los gases Ajá. y gracias a que tenemos un núcleo magnético, los gases se quedan Mirá qué cool. pegaditos a la Tierra. Está bien ¿no? pensado. El que lo hizo El que lo muy hizo bien. bien. No sé si lo patentó, pero la verdad que lo... Y además hay algo más que es clave para que haya vida, además de agua, núcleo Oxígeno. magnético, oxígeno. ¿Sí? ¿Y qué decimos hoy si tenemos que explicar biología? ¿Por qué hay vida en el planeta? Porque hay plantas. Porque que hay plantas. producen ¿Sí? oxígeno. Si bien las estamos sacando bastante Sí, de el muchos agua lugares, también, el agua y tampoco eso es que uno también diga- altera los ciclos de agua, digo, las deforestaciones. Dani, no nos metimos en eso, pero Entonces nomás. hace unos grandes despelotes. Pero bueno, hoy por hoy el oxígeno depende principalmente de las plantas, pero no siempre fue así. Ajá. ¿Sí? Y de hecho el planeta Tierra no siempre se vivió así. No, No, antes para teníamos- nada. era una Pangea. Pero mucho antes era todavía peor. Si vamos Era- a esta... ¿Este era el planeta? No, esto es... Esto es tipo Carva antes de irse a Francia y cómo quedó ahora. Esta es una foto que saqué con un dron del sistema solar. Ajá. mirá. Mirá que te Un quedó, Un ¿eh? primitivo. Bien. Sí, desde la terraza de casa. Todo La el tiempo y la el tecnología espacio. maravillosa. Es bárbaro. La tecnología es bárbara. Buena ciencia, ¿eh? El sistema solar primitivo era esto, ¿no? Una nube de polvo y gases que empezó a rodear a una estrella joven, que era el Sol. Una Young Star. Star is born. Una estrella en ascenso. Y esto fue antes de que se empezaran a conformar los planetas, ¿no? Esa nube de polvo y gases se empezó después a compactar en distintos planetas que empezaron a orbitar Y de hecho quedaron alrededor del unos Sol. cinturones de Sí. polvo, tipo el Algunos- cinturón de Kuiper y el cinturón de asteroides. Claro. ¿Cómo sabe, boludo? Es una competencia de conocimiento. Yo me bajé la Ya competencia. está. Ahí sí. Esto pasó hace Hace casi un rato. 5.000 millones de años, ¿no? Un soplo. Se estima que pasó hace casi 5.000 Porque vos no millones de estabas. años. Yo no estaba, me contaron, yo no estaba, pero me contaron que pasó hace casi 5.000 millones de años y que a partir de la compactación de este polvo y gases se empezaron a formar los planetas
más o menos como los conocemos. Ajá. ¿Sí? Salvo que entre Venus y Marte, ¿saben qué está entre Venus y Marte? Nosotros. Nosotros. Bueno, para ese momento, entre Venus y Marte no había uno, sino que había 2 planetas. Nah. Nos Sí. comimos No, a pero es nuestro porque gemelo. estaba. Mercurio estaba No, retrógrado. No era el gemelo bueno. el que no comimos. Había una prototierra, un No. planeta que era Bueno. la previa de la Tierra, y otro planeta que se cree, es una hipótesis, que había otro planeta llamado Tea, ¿Y por qué perdió? porque chocó con la prototierra. Tea chocó con la prototierra y tenemos 2 animaciones. ¿Sí? Esto es... Esta es buenísima, ahí está Tea dando vueltas Pero medio solo se mueve Tea. para la Tierra. Pero pará, pero ¿por qué la Pero, Tierra boludo, ni se hicieron- mueve? ¿Hicieron la alcoholemia? Para crear la animación. ¿vale? Pero, pará, Muy rápido. pero ¿por qué la Tierra La Tierra está no se orbitando. inunda? La luna. La Tierra No. está orbitando plácidamente alrededor del Sol y Tea vino y se la puso. Truca, bomba. Y chocaron y Sí. quedó un polvito que se No. transformó en la Y luna. le regaló la luna. ¿Sí? Gran animación para entender cómo fue la colisión. Bueno. Después tenemos otra que es un poco más, La ciencia sí se un puede poco ver, más viejo. pedorra. Ojo con esto, Esta Esta es la es la NASA. NASA. Esta es de verdad. Ahí se ve a la prototierra y a Tea pegándosela. ¿sí? Pero pará, esto es un choque de 2 salsas de tomate. O sea, no- ahí yo no veo tierra. Bueno, Este claramente. momento salsa de tomate. Y allá se ve como escupimos a la luna. Mirá, Fíjense la gravedad del planeta que atrae gran parte del polvo de la colisión. se lo Sí. chupa. Se Queda chupa todo el horrible. polvo, pero hay una parte del polvo que se queda, No, es se espectacular. junta y se forma la luna. Hoy no va a dormir nadie. O sea, nadie va a poder dormir. No la para de lado. Claramente en ese momento los planetas eran esto, ¿no? Como grandes bolas de fuego. Como diría Jerry Lee Lewis. Temazo. Temazo. Y estas 2 bolas de fuego, la prototierra y Tea, chocaron y originaron ya a partir de ahí sí. Allá está el circulito de la luna. Es muy bueno. ¿Cómo se forma La la me quedo con luna? la primera animación. No, la primera es La espectacular. primera es mucho Era mejor. mucho más claro. La primera la entendí con Esta esta es y como, bueno, qué loco, Sí. vos. Esta es la versión de Hollywood, ¿viste? Como que pierde la esencia del guión, ¿viste? El drama lo pierde. Ahora, ¿cómo quedó la Tierra? Ahora sí, el planeta Tierra, digo, Tea era del tamaño de Marte, más o menos, o sea, era grandecita, ¿no? ¿Cómo quedó la Tierra? ¿Se puede pasar a la próxima? Señor Por favor. director. Básicamente, Está esa- complicado porque Sí. ese era un video, entonces ya no sé cómo es. ahí Ahí está. Básicamente ¿Qué la Tierra, producción las imágenes que sacó Dani hoy, ¿eh? Y la ubicación Ese de las dron. imágenes. Ah, es ¿Quiere impresionante. ese dron? eh, La sacó él además. claro, me puse a hacer el dron y, la Tierra era como, la verdad, un infierno, ¿no? Claramente, lo que era originalmente una bola de fuego, Era una se bola fue- de fuego, se boludo. fue enfriando un poco, pero Claro. la Tierra era un lugar repleto de volcanes, con una actividad volcánica tremenda y con una lluvia de meteoritos permanente, ¿no? Eso era la Tierra claramente, digo, No, antes de la idea. vida, ¿no? No hay chance. No había mucha posibilidad. Tenía una vida intensa igual. Sí. Actividad volcánica, mucha. Meteoritos. No todos. Y le viene otro planeta y le pega ¡Pah! un Me lo cachetazo. como. Todo el planeta. The Mirá que Earth, te como, hermano. Esa no la teníamos. the Earth Unlashed. La colisión esta debe haber sido más o menos hace 4.500 millones de años, ¿no? Y a partir de ahí empieza a enfriarse un poco la Tierra. El núcleo siempre queda caliente y derretido, ¿no? Y donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero en aquel momento ese núcleo caliente permanentemente estaba saliendo a la superficie, Todavía sale mediante los volcanes, ¿no? Cada Volcanes. vez menos. pero muchísima actividad volcánica por todos lados. Claro, ¿No? incomparable, pero hoy, digamos, sigue existiendo eso. Sí, era Muy poquito. más limitado, ¿no? Pero sigue habiendo muchos. Dentro de todos los meteoritos que caían, y que caían muchos, había muchos que traían agua congelada. Mm. Ay, boludo, era tipo granizo Pero espera, no se, meteorítico. no se Bueno, derretían pronosticás, antes. esos son eventos no Los pronosticables. meteoritos, no había atmósfera.
Y pero llegás. No había Tipo, está atmósfera. llegando un Piensa hielo que- a una bola de fuego, ¿no se derrite antes? Claramente empieza, o sea, es mucho lo que va cayendo, se va derritiendo, se va, digo, Bueno, también eso enfría la Tierra. exacto, Ahora. se va dando mientras se da un enfriamiento de la Tierra y atracción permanente de meteoritos, ¿sí? Este fenómeno de que los que caen, que traen Son agua, los fenómenos. en parte se derriten, en parte se evaporan, obvio, Claro. ¿sí? Está cayendo un poco de agua arriba de una lava volcánica y se evaporará el agua, ¿sí? Pero con el correr de los cientos de millones de años, pasamos a la próxima, la Tierra empezó a tomar otro aspecto, ¿sí? Que empieza a ser más parecido a esto, ¿sí? Bueno. Esto es otra cosa. Ahí Esto es otra sí, cosa. ahí sí, como- La sacó sin el dron. Del fondo de casa, tú. Empieza a haber agua. Empieza Si a no haber me quisiste océanos. así, no me llames cuando esté así. Che, la máquina de quedar. Esto es buenísimo. La Tierra se transformó ya en algo más amigable, ¿sí? Porque claramente bajó mucho la temperatura. Human friendly. No sé si human, porque no había Claro. lo que habíamos dicho antes, no había oxígeno. ¿sí? Claro. Pero empieza a haber agua líquida, ¿sí? Y ¿De cuándo estamos hablando, Dani? estamos hablando de hace 4.000 millones de años. Ayer. Ayer no más. Décadas más. 4.000 Décadas. millones de años. Eran otros tiempos. Y a partir de ahí se Se empieza podía caminar por la calle. No lo dije, pero con toda esa actividad volcánica, con todos esos meteoritos cayendo, el aire que estaba en la Tierra era básicamente gases como Tóxicos. metano y Mm. dióxido de carbono. ¿no? Mucha erupción, y hoy los conocemos como gases de efecto invernadero, Un olor. calientan al planeta, en ese momento eran los únicos gases que había. ¿no? Entonces la temperatura del planeta no solo porque estaba lleno de volcanes, ¿A cuánto estaba el dólar en esa época? Viste que igual no se pueden hacer chistes de plata en la tele, porque después se repiten 3 años después y ya está totalmente desactualizado. pero no dijimos valores. así No, que- no, por eso. Como el Viste otro día a mí que me los memes hasta en cuestión de Ya minutos ya eran viejos. Claro, Bueno, claro. en estas condiciones se empiezan a dar, digamos, condiciones para que empiece a surgir algo parecido. ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos hoy, o hace 100 años, que es la nada, en términos de Sí, que estamos hablando? 4.000 ¿no? millones de años, 100 años más, 100 años menos. ¿Cómo sabemos, cómo estudiamos estas cosas? ¿sí? ¿Cómo estudiamos estos procesos? En la próxima, a través de las rocas. ¿sí? En las rocas hay Divertido. mucho contenido de la historia del planeta. Está todo bien, pero. A mí me gustan las A mí me piedras. gusta. Dios mío. Perdón, rocas. Porque si vos le decís piedra a un geólogo, Te Te crucifica. Es mata. como decirle el clima al tiempo enfrente de un pero meteorólogo. creo que es peor todavía. Es peor Sí, la porque piedra. y creo la que roca. piedra es como despectivo, inclusive. Es como. ¿Cuál es la piedra y la roca de la historia? No, Ponele. no lo sé. ¿No hay? Ay, ya lo voy a pensar antes del final del programa. Dale. Bueno, las rocas Hecho el proceso. se dividen por en ejemplo. estos 3 tipos de rocas, ¿sí? Las ígneas que derivan de lava, ¿sí? que se solidifica y forman las rocas ígneas, las sedimentarias, que son capas apiladas de minerales Tipo que se van mil hojas. compactando con él, Mil hojas. una especie de 1000 hojas, ¿sí? Y las metamórficas, que son una mezcla de ambas, esto dicho muy rápidamente y muy mal, seguramente sí. Por favor, los geólogos que nos están mirando, 2 cosas. Primero, era un chiste lo de que son aburridas las piedras, las rocas. De hecho, Juli tiene un amigo geólogo. Yo tengo un amigo geólogo. Todos tenemos un amigo. Yo igual- Bueno, no tenemos tiempo, pero para mí tener un amigo de algo sí es un justificativo. ¿Cómo? Sí, No, cuando vos decís, yo tengo un amigo como algo bueno, y sí, boludo, o sea, yo no tengo amigos nazis, o sea, ¿entendés? Está O bien. sea, Está Puede bien. ser. Bueno, En la próxima podemos ver que hay distintos ejemplos de estos tipos de piedras, ¿sí? Pero- bueno. Rocas, Dios perdón. mío. Diseño gráfico de tu pasión. Sí. Esta es muy mala. ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Lo que me importa resaltar es que en las rocas sedimentarias, que se van formando por sucesivas capas de Acumulaciones. minerales que se van apilando, tenemos una gran forma de estudiar el pasado.
¿sí? Claro, te vas a la capa de más abajo. No O de necesariamente más la al de más medio. abajo. Más al medio. ¿Sí? Primero, ¿qué podemos estudiar de las rocas? Una de las cosas que se pueden estudiar es el tiempo que tienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no llegamos. O sea, me imagino mirando una roca así como. Dime tu secreto. Dentro de los minerales, hay muchos minerales que tienen isótopos radioactivos. Ajá. ¿Sí? ¿Qué son los isótopos radioactivos? Son variantes de un determinado No, igual, elemento. pará, igual se puso interesante con los Bueno, isótopos pero ya está, no aclares radioactivos. más, no aclares más. Toma un matecito, Juli. Son variantes de los elementos que tienen una actividad particular que se puede medir, que es esta radioactividad, ¿no? El famoso carbono 14, Sí. ¿no? Que sirve para medir cuántos años tiene un objeto, ¿no? El carbono 14 va decayendo, ¿sí? Con el paso del tiempo. ¿Cómo se incorpora el carbono 14 en un objeto? Por la proporción que hay en el aire, en el ambiente, ¿sí? Una planta agarra todo el dióxido de carbono que hay en el ambiente. De todo ese dióxido de carbono, no me sé el porcentaje, pero imagínense que el 0,1% es carbono 14. Bien. ¿Sí? Lo incorpora y lo transforma en un pedazo de corteza que después se vuelve tronco y que el árbol sigue creciendo. ¿Cuál tierra con TEA? Con ese tronco se hace un mueble, etc. El Que carbono fue cosa 14, nuestra. el carbono 14 Bueno. que usó el árbol hace 500 años, cuando lo incorporó estaba en esa proporción que está en el aire, 0,1%. ¿Sí? Pero con el correr de los años, el carbono 14 va transformándose en carbono 12, el común, digamos, ¿sí? Y entonces, en el objeto, la proporción de carbono 14 respecto del carbono total va cayendo también. Cuanto más años tiene ese objeto. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí, La idea de clarísimo. cómo datar con elementos radioactivos, ¿no? Bueno, hay otros elementos que sirven para datar piedras en miles de millones de años. ¿Sí? Con el mismo concepto. Yo agarro una piedra, una roca, perdón, Yo no fui. agarro una roca, me fijo cuánto tiene de un determinado isótopo en comparación con el elemento no radioactivo, ¿sí? Y como sé la proporción que existe en el planeta, puedo calcular hace cuánto tiempo que Claro. viene decayendo ese isótopo radioactivo dentro de la roca. Se comprende a ¿Sí? la perfección. Tremendo. Entonces podemos datar las rocas. ¿Sí? Sí. Y dentro de las rocas sedimentarias, además, podemos encontrar cosas como esta. ¿Cómo que pasó? No. No me la containers. No me la contáis. Los fósiles, ¿sí? Los animales, muchas veces se encuentran restos, ¿sí? Que son los famosos restos fósiles, muchas veces están incorporados en estas rocas sedimentarias, ¿sí? Esas rocas que se van formando por pilas de minerales. En algún momento se murió una lagartija prehistórica, quedó ahí depositada, se siguieron acumulando minerales, ¿sí? Y quedó Aplastado. fosilizado el animal. Ah, aplastado es el término técnico. El término técnico es aplastado. Bueno, claramente este no fue el primer ser viviente sobre la Tierra, ¿no? No, porque es muy complejo esto. Claro. Y aparte porque está muerto. Claro, pero si les muestro la próxima, era más difícil ver el fósil Claro. en esta. ¿Es el mismo fósil? No. No, claramente no. ¿Sí? Acá yo no veo nada. Yo veo una piedra. Acá. Ahora sí, Una una roca. piedra. Esta ¿Qué roca, es eso, Dani, que dice Stroms? Stroms. Stroms, son algo que se denomina estromatolitos. Ah, Y ahora claro. vamos a ir, es un tipo de roca sedimentaria, el estromatolito, ¿Cómo son los sabe? estromas Chico. de las capas. Esta roca, ¿sí? Que está cortada y fotografiada, la encontraron en Groenlandia, Ajá. en un lugar que se llama Aquilia, dentro de Groenlandia, y le hicieron, por métodos de identificación de isótopos radioactivos, la dataron, ¿sí? En 3,85 gigaaños. Nada. O sea, 3.850 millones de años. Pero cuando, Ah, sí. cuando era un quilombo la Tierra, más o menos. Ajá. Cuando la Tierra era
más o menos 1 kilo. ¿no? Bien. Exactamente. ¿sí? Bien. Y dijeron, bueno, ok, tenemos una roca sedimentaria de más de 3.500 millones de años. Bien. Vamos a estudiar. ¿sí? Bien. Y ¿Y qué encontraron encontraron? vida. Encontraron microfósiles. ¿sí? Bueno. Porque así como antes les mostré la imagen del fósil, ¿sí? que era un animal que se ve claramente, las bacterias también pueden ser fosilizadas en las rocas sedimentarias ¿Y cómo te das cuenta? Claro. con un microscopio electrónico. Pero la ves, o sea, ves el... Se ven los restos. ¿no? Queda Se- como A ver, el ¿vieron molde. cómo es esto? Sí, sí. Complicado, complicado de ver. Hay que Es- usar la imaginación. Obviamente hay quienes dicen que es una clara imagen de un microfósil Para por ahí es una bacteriano. burbuja de aire que Y queda hay en el quienes coso. dicen que No chamullé, no están así, no que pueden chamullé. ser simplemente componentes minerales sin vida que se depositaron parece. de forma Cierto. tal que asemejan Claro. O bacterias. sea, no es que se les ven las antenas, las cosas. No. Es el tema medio Sí. con los fósiles, ¿no? Que tenés como. No ves la cosa en sí, sino lo que quedó como la, Claro. La marca. la Claro. calcomanía. Que La quedó. calcamonía. Eh, La calcamonía. imaginémonos que lo que deja un hueso es mucho más visible que lo que puede dejar una bacteria. ¿sí? Igual, bueno, las bacterias crecen en grupos y entonces los microfósiles se pueden ver. De hecho, no hay ninguna duda de que hace 3.500 millones de años hay Había bacterias. inicios de vida bacteriana en el planeta Tierra. Pero en esta microfotografía no estamos viendo los Esta no es fósiles micro, de- en realidad. Ah, es Esta una es- o foto. sea, ahí está la escala, que son 4 centímetros. Ah, una así foto que cualquiera. es No una me, foto no me cualquiera. impresiona. Pero sí se ven las líneas que te demuestran que es una roca sedimentaria, ¿no? Porque se ven las distintas capas de Ujú. sedimento, ¿sí? Y a esta roca la estudiaron con un microscopio electrónico y Y le le encontraron, encontraron estos- los microfósiles. Bien. ¿sí? Después hay trabajos que discuten, que dicen que en realidad no tiene 3.850 millones de años, sino que tiene 3.710 Bueno, millones de años. pará, ¿cuál es la diferencia? A esta escala Sí, de son tiempo. 140 millones de años, Un que segundo. la verdad, Un segundo. en fin. Y La nosotros nos cuestión- preocupamos por cuestiones de mañana, ¿qué va a pasar mañana? No somos nada siempre. La cuestión Un es grano que- de pimienta en la mortadela del universo. Definitivamente, en la Tierra, a partir de 3.500 millones de años, 3.700, 3.800 millones de años atrás hacia acá, empieza a haber vida bacteriana, solo bacterias. ¿sí? Dentro de la atmósfera que había en el planeta Tierra en ese momento, ya lo dije, había mucho gas metano, mucho dióxido de carbono, cero oxígeno. Claro, eso es lo que te iba a decir. Las bacterias también sin oxígeno, digamos. Las bacterias también están sin oxígeno y por lo tanto había muchas bacterias que crecían sin oxígeno. Claro. ¿sí? Bacterias que se llaman anaerobias, ¿sí? que en ausencia de oxígeno crecen bien. Igual puedo decir una cosa. Sí. Para mí la palabra anaerobio o aerobio confunde. Boludo, confunde. Porque el aire no es solamente No. oxígeno. Mm. Digo. Como No. el agua tampoco es solamente. No solamente, pero al aire como Agua. lo conocemos en el momento del boom de la No microbiología. existe sin el Eh, oxígeno, ok. Pero decirle que anaerobio- es sin oxígeno. O sea, que funcionan sin oxígeno. Sí, pero sin aire también. Hay que denunciarlo eso. Sin aire del planeta Sí. Tierra. Hay que hacer algo. Pero, Alguien tiene que hacer algo. con que eso. alguien llame a alguien. Bueno, la cuestión es que otra de las cosas que no había en ese primitivo planeta, sin oxígeno, tampoco se puede generar ozono. Ajá. ¿sí? Ah, Porque el no, ozono es una molécula Tiempo. de 3 átomos de oxígeno que se genera a partir del oxígeno molecular de 2 átomos por acción de la radiación ultravioleta en la estratosfera. Yes. Entonces, si no había oxígeno, no había ozono. No hay Y si capa no de había ozono. ozono, no había capa de Y ozono. si no hay Si capa de no hay capa de ozono, no ozono- podemos destruir la capa de ozono. Pero- O sea, No, y nuestros hijos nunca nacerán. Nuestros padres no se van a De conocer. 3.500 millones de años. No, esperá, sin capa de ozono no hay temperatura que es compatible con la vida. En realidad, eran temperaturas muy altas las del planeta. Claro, ¿sí? pero es Pero así todo, ¿De cuánto había estamos hablando? bacterias. ¿120 grados? No, no tengo el dato, pero no superaban los 100 grados.
porque el agua era no líquida. estamos tan lejos ya, Sí. últimamente. No, llegaba mucha radiación solar a la Claro, superficie del mucha planeta. radiación ultravioleta. Mucha que- radiación ultravioleta. Sin ningún tipo de filtro, ¿no? Claro. No habían inventado el protector Pero- solar todavía tampoco. No, así que tampoco. imagínate. No, Dani no tenía laburo. La cuestión es que la vida expuesta a tantas, digo, la vida basada en ADN, que es lo que conocemos, que es lo que se supone que tenían esas bacterias primitivas, expuestas a tanta radiación UV, quedaban fritas, ¿no? Entonces, Literalmente. sí, la vida Pues sí había seis. se generaba en el agua, ¿sí? Ajá. Y en el agua crecían estas estructuras que son los estromatolitos, ¿sí? Que son rocas sedimentarias biológicas, ¿sí? Son capas de bacterias creciendo que se mezclan con minerales y van formando estas rocas vivas, Ujú. ¿sí? Que van creciendo y emergiendo del agua, ¿sí? Muy bueno. En la imagen de allá se ve como hay unas cuantas que están sumergidas Sí. y otras que van Estas emergiendo. son las que ¿Son unas cuando bolas vas- de bacterias? Estas son, sí, Las que tenés en la Bolas de playa bacterias cerca de la que- orilla. Yo le voy a decir bolas de bacterias. Pero, o sea, existen existen en la actualmente. actualidad, sí. Y de hecho se supone que en algunos lugares, como en Australia, no me voy a encontrar ahora el lugar, pero se supone que hay algunas que vienen de aquellos años. Ah, uy. ¿sí? Están- Que hay estructuras que vienen de aquellos años. No necesariamente todavía siguen vivas. No, claro, ¿No? claro, pero están en pie. Pero están en pie, están ahí. Obviamente, estudiando los fósiles de estas rocas sedimentarias, se empezó a conocer mucho más de la vida en la Tierra y se empezó a conocer que surgieron un grupo de bacterias, ¿sí? Ajá. Con la capacidad de hacer fotosíntesis. La fotosíntesis que todos conocemos que hacen las plantas y que a eso se debe la vida en el planeta, la hacían en aquel momento, o sea, la empezaron a hacer sobre el planeta Tierra algunos grupos de bacterias, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la fotosíntesis en las plantas? Captan dióxido de carbono, liberan oxígeno, Claro. ¿sí? Si ustedes ven la cantidad de oxígeno, la liñita roja representa el oxígeno, ¿sí? En dos situaciones hipotéticas distintas, no importa demasiado, y abajo tenemos los gigaaños. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasaron? Porque está creciendo Exacto. para allá. El origen de la vida, supuestamente, 3.85 gigaaños, O sea, 1.000 millones de años. 3.850 millones millones de años. ¿Sí? Ahí empezó la vida y no había oxígeno. El oxígeno estaba en cero. Claro. Crecían bacterias Ahí anaerobias, Claro. ¿sí? Que podían vivir y crecer en el agua, ¿sí? Ujú. Y emerger poco. En algún momento de la evolución de estas bacterias empezaron a hacer fotosíntesis y a fabricar oxígeno, ¿sí? Y ahí se da alrededor de entre 2,4 y 2 gigaaños, o 2.000 y 2.500 millones de años, se da un fenómeno que es la gran oxidación, ¿sí? Ah, la famosa. Es como la gran depresión, Claro. ¿viste? De la década del 30, pero la gran oxidación. O sea que en 1.400 millones de años tuvieron el monopolio de la vida los anaerobios que no generaban oxígeno. O sea, tuvimos Los 1.400 ñoquis. dominados por Los que no ñoquis. genera Al oxígeno. pedo, No, ganaron que la- no producían nada, boludo. tuvieron el gobierno y no hicieron nada, boludo. Nunca 1.400 vi. millones de años Nunca de vi. nada, ni una partícula de oxígeno, no puede ser. ¿Qué pasó cuando evolucionaron algunas bacterias y se pusieron a fabricar oxígeno, ¿sí? A hacer fotosíntesis? La temperatura del planeta bajó una bocha, ¿sí? Porque así Porque como se hoy, empezó a generar esta capa de... en realidad porque sacaba metano y dióxido de carbono de la atmósfera y volcaban oxígeno, ¿sí? Ah, claro, Sería el proceso claro, inverso del claro. calentamiento global que estamos El viviendo. en enfriamiento estos días, global. ¿sí? Sí, está. De hecho, la gran oxidación produjo una glaciación que es se llama la glaciación huroniana. Me parece espectacular que era tipo, eran unas bacterias, unos bichitos ahí volando, no sé qué, y de pronto como que se enfrió la Tierra porque había muchas bacterias. Sí, De pronto, 100 Así. millones de años. Bueno, no 1.000 importa. En 1.000 millones de años nada más, pum. Venga. sí. Y lo que pasó fue la primer gran extinción masiva del planeta.
¿sí? Porque hace frío. ¿Pero qué se extinguió? ¿La bacteria? Las bacterias anaerobias. Ah, Las claro. anaerobias crecían sin oxígeno. Cuando de golpe la Tierra Pero estuvo llena de ¿el oxígeno oxígeno, las mataba? no las deja crecer, sí, es Ah, tóxico. o sea, Sí, cuando pones algo para que se pudra, si hay oxígeno, las anaerobias no aparecen. Claro. Si cerrás todo, te aparecen las Por anaerobias. eso tenés que dejar el compost bien aireado para que no se pudra. Ahí está, ¿viste? Te tira consejos. Exactamente. Sobre acá, ¿Sí? tira. Bueno, ese fue el primer gran exterminio bacteriano de la historia del planeta. Fue producto de esta gran oxidación. ¿Sí? Grandes cantidades de oxígeno liberadas a la atmósfera, todas las bacterias anaerobias al tacho. ¿Sí? Y a partir de ahí, las aerobias empiezan a tomar el control del planeta Tierra. ¿Sí? Con oxígeno empieza a aparecer ozono, Claro. ¿sí? Y entonces la superficie del planeta ya empieza a dejar de ser inhabitable, ¿sí? Además, obviamente, con este gran enfriamiento empiezan a disminuir la actividad volcánica, ¿sí? Todo ese despelote de superficie con agua líquida, pero que seguía persistiendo, empieza a calmarse un poco, ¿sí? Y empiezan a aparecer también las primeras células eucarióticas, ¿sí? Tuki. Gran salto, ¿sí? ¿Y acá cuándo estamos, más o menos? Acá estamos hace 2.000 millones de años, Ayer. ¿sí? Que en este grafiquito está es hoy a la por allá mañana. abajo. Por allá abajo dice 4 BI porque vieron Billion. que, claro, Ya vieron tengo que, entre gigas, billones y 1000 millones. No, claro. Yo ya no entiendo nada. No, pero ya yo- no entiendo Claro. nada. me abstuve de decir billones porque billones no es nuestra Claro, denominación. Ahí va, ahí va. Claro, son Son mil billions. millones, son Claro. los billions esto de... Porque para nosotros billones es un millón de 1000 millones. Claro. No, un millón de millones. Para nosotros un billón son 12 ceros. Pero para los yankees, No, 1000 millones de 1000 millones. No. no. Millón de Millón de millones. millones. Bueno, 12 ceros. claro, tiene sentido. ¿Sí? Entonces no dije nada. Para los yankees, el billón son los 9 mil- ceros. Los 1000 Los millones. 1000 millones. Claro. Pero bueno, como sea, allá abajo está representada la roca más antigua, datada del planeta ¿Y es Tierra, así? hace ¿Dónde? alrededor de 4.000 ¿Cuál es? millones Uy, de años. atrás. Se ve igual, poquito Atrás allá se ve, arriba. se ve. Ah, Ahí se Justo, llega a ver. Ahí justo está. arriba del termo, mira, Ah, perfecto. en la pantalla No, del otro del terreno. otro termo. Está señalado Es por el un termo. retrato de la piedra. Ahí está. Ahí. Hace 3.000 millones de años empiezan a aparecer, como les contaba, sin lugar a dudas, las primeras bacterias. ¿Es el primer caballito que apareció? Sí, sí, apareció en Rivadavia y Ajol. Fue el primero. Qué idiota. Hace 2.000 millones de años empezaron a aparecer las células eucariotas con núcleo y con organelas. Y esas organelas, como la mitocondria, que lo que hacen las células eucariotas es permitir el aprovechamiento de oxígeno para producir energía. Claramente, esas células pudieron aprovechar el oxígeno porque ya había oxígeno en la atmósfera del planeta, ¿no? Y a partir de ahí se da toda la evolución por los distintos periodos para empezar a, ya sí, a encontrar animales superiores, invertebrados primero, desarrollos Más complejos. grandes extinciones, ¿sí? Y si pensamos que las primeras bacterias, entonces, aparecieron en el planeta hace 3.700 millones de años, podemos decir que los mamíferos aparecieron hace 160 millones de años, ¿sí? Ayer. Ayer. Sí. Los humanos aparecimos hace 200.000. O sea, Ay, Dios. Hoy era la tarde. hace 20 minutos. Y la escritura, que es uno de los grandes hitos de la La historia, estamos inventando. Lo que se considera que ahí empieza la edad antigua, si bien ya hemos discutido que no es correcta esa apreciación, bueno, en muchos lugares no apareció y igual tenían cosas muy zarpadas, ¿no? pero la escritura apareció hace 10.000 años. Ah. O sea, realmente nada. Un poquito menos. 7000. Suerte en eso. Ahora, 5500 de hecho en general se dice. no tengo imagen para esto, pero la pregunta es ¿cómo aparecieron esas primeras bacterias hace 3.700 millones de Buena años? pregunta, no la había pensado. Para mí Porque- vinieron del espacio. O sea, hay No lo digo en bacterias, broma. hay bacterias, hay microfósiles, Dios, nos discutiremos si hace 3.500, hace Pero 3.700. que había.
Pero hubo bacterias, generaron el gran cambio, la generación de oxígeno, bajaron los niveles de metano y de dióxido de carbono. Estamos acá por culpa de ellos. De eso no cabe la menor duda. Háganse cargo. Ahora, ¿cómo se armó una cadena de ADN? ¿No? ¿Cómo se armaron proteínas? ¿Cómo eso quedó envuelto en una capa de lípidos? Es claro, porque y es lo como que que tiene que resultó haber de muchas casualidades que se den todas juntas. y lo que resultó de esa bolsa de lípidos que Tenía adentro vida propia. tenía vida y se multiplicaba. Y ¿cómo pasó eso? ¿Hay respuesta? No hay Después es el respuesta. espacio. Volvemos a la pregunta de cómo empezó todo. ¿Qué había antes? No hay Antes respuesta, de que haya algo. no hay respuesta, pero hay teorías. Bien. Pará, Sí. una es Aparte que de- vino tenés tiempo de para los decir- extraterrestres. Tu top 2 de teorías. La teoría número 1 es la panspermia. ¿Sí? Las bacterias vinieron en meteoritos. ¿sí? Pero si vinieron de meteoritos, hay bacterias en otros lados. Bueno, Claro. pero ahí es otro. ¿Y de dónde vinieron estas? Bueno, Esa es esa- otra galaxia. No sé, que lo estudien en esa galaxia. Pero vienen a la Tierra, no sacan el Sí, trabajo. No sacan el metano, viejo. En la Tierra encontraron el ambiente, ¿sí? Para poder Lo que te digo, desarrollarse. lo que te digo. ¿no? Lo otro es que sí hay experimentos locos hechos en el lado de afuera de las estaciones espaciales. Han dejado, por ejemplo, bacterias en un cacho de meteorito y lo tiraron ahí afuera, atado con una soguita. Lo dejaron ahí exponiéndose al viento solar y qué sé yo. un globo de helio. Y al cabo de años trajeron la piedrita para adentro y seguían vivas las bacterias. Digo, entonces, O sea que pueden haber viajado por el pueden espacio. haber viajado, ¿sí? La otra teoría marca que las moléculas responsables de formar el ADN se armaron en el espacio por reacciones que tienen que ver con condiciones de temperatura y de súper presión que extremas. solo están en el espacio. Y esas moléculas se armaron en el espacio uniendo átomos, cayeron a la Tierra con los meteoritos y acá Se en algún organizaron. momento Se se organizaron. ensamblaron, se Tipo los organizaron españoles y triunfaron. de la década del 10. Entonces, todas las teorías indican que vienen del espacio. Pareciera ser O sea, que que como venimos del sea, espacio. o vinieron las bacterias Más allá. o vinieron las moléculas que después se ensamblaron acá. Pero Chicos, qué impresionante. Por favor. así es que arrancó todo en Y este miren bendito dónde planeta. terminamos. Dios mío, Acá. todo para terminar acá hablando de. Y ahora, después de todo eso, tenés que tipo, ir a hacer la fila del pago fácil. Totalmente deprimente. ¿Qué hago acá, boludo? Boludo, bajate de joder. Así que Bueno, bueno, muchas gracias. les agradecemos Nos mucho. vemos. Eso es espectacular. No somos nada. Ah, bien. Esa es la conclusión. Bueno, muchísimas gracias a los Danis por sus clases magistrales. Sendas clases magistrales. Gracias a Roque, Ceci del otro lado, todos ustedes por estar ahí. Nosotros nos vemos Los martes, los muchísimas jueves veces. y el sábado 13 en la Feria del Libro. Mira, ya tenemos entradas no comercializables. No las podemos vender. Síganos, sigan a Tech en todas sus redes y estamos charlándonos. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chao. Ah, bueno.